Hola chicos, buenas tardes. Bueno, este es el video de la resolución de las actividades que debieron llevar a cabo. Y pues bueno, como primera actividad tenían pues retomar la lectura de la página 112 sobre mis nuevos conocimientos. En este caso, pues ahí se refiere principalmente a cómo deben de tomar en práctica ustedes las estrategias que ya vieron de acuerdo a un nivel adecuado de diálogo con la otra persona cuando se presenta un conflicto. También ahí les mencionaba cómo es el uso de un mediador, que a veces ustedes pueden estar tanto del lado del conflicto, que a ustedes les puede pasar el conflicto y ustedes están involucrados en él, o que pueden ser una tercera persona que es el mediador dentro de un conflicto. Y como siguiente actividad iban a hacer la actividad número 6 de acuerdo a los casos anteriores. En el inciso A menciona, ante un conflicto es necesario considerar a las personas, el proceso y los problemas. Ahí le van a poner una palomita. ¿Por qué? Pues bueno, ante todo conflicto debe de haber un proceso, ustedes mismos lo vieron. En este caso, todo este proceso lleva a cabo una serie de pasos. En el primero es analizarlo, el conflicto, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, el por qué estoy actuando de esa manera, el tranquilizarnos, el reflexionar, en pensar las cosas, en cómo vamos a actuar y no simplemente dar una respuesta por impulso. Cuando hacen la respuesta por impulso es cuando actúan de una manera violenta e inadecuada. Y pues bueno, en el inciso B les menciona, el conflicto es algo estático que nos atora en una situación, no es un proceso. Ahí ponemos una X porque se lleva a cabo un proceso para para dar principalmente una solución a este caso. El inciso C. En un conflicto siempre habrá alguien que salga perdiendo. Bueno, en este caso le van a poner tacha, porque como ustedes vieron, no siempre va a haber tanto un ganador como un perdedor. Si principalmente se lleva a cabo promover el diálogo, como quien dice en este caso, pues lo que debe de haber es un acuerdo tanto de una persona como de otra persona. Porque si ven, cuando hacen el proceso de analización sobre lo que pasó en el conflicto, al último determinan qué fue lo que hicieron mal y se disculpan con la otra persona. O la otra persona se disculpa hacia ustedes. Entonces no es tanto de quién gana y quién pierde porque no es una competencia. En el inciso D menciona, la figura de mediador es necesario cuando las partes involucradas no se ponen de acuerdo para solucionar. En este caso así es, porque como les menciona ahí mismo la lectura, que el mediador entra como una tercera persona para poder ayudar a la persona afectada a que se solucione este conflicto de una mejor manera. Después de eso iban a retomar pues el mapa conceptual sobre la cultura de la paz. Bueno, si vemos en esto principalmente retomando todas las actividades anteriores, pues bueno, la cultura de la paz principalmente debe de ser promovida por el gobierno ante comerciales o propaganda de otro tipo. En este caso había unos comerciales de Unidos por la Paz. De esta manera el gobierno se encarga de promover pues este tipo de acciones. En este caso, por ejemplo, si ven ahorita en la actualidad lo que está pasando es que están promoviendo medidas de salud del COVID, cuáles son las prevenciones, cómo debes de hacerlo, entre otras cosas. Si ven, dentro de toda esta cuarentena han sucedido problemas de violencia hacia las personas de salud. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestra cultura pues no respetamos y cada quien tiene diferentes ideologías. Si ustedes
ponen en práctica esto que acaban de aprender de las estrategias de cómo solucionar un conflicto, ustedes deberían de retomar que las personas están haciendo su trabajo y que ellos también tienen familiares y no quieren afectarlos con este tipo de enfermedad, las cuales nosotros tenemos que ser solidarios y empáticos, y espero que ustedes en lo personal estén aplicando estos valores que ya habíamos visto anteriormente, porque como sociedad debemos de ser solidarios y empáticos, principalmente quedándonos en casa y respetando las medidas que debemos de tomar. Y pues bueno, de acuerdo a la evaluación que iban a realizar de la secuencia número 4, en la primera les menciona: aprendiste los beneficios de vivir en una cultura de paz y utilizar el diálogo para solucionar los conflictos. ¿Cómo aplicas estos aprendizajes en tu vida cotidiana? Menciona un ejemplo. Bueno, en este caso ustedes va a ser su respuesta totalmente personal, porque yo no sé cuáles son las que ustedes han vivido. En la número 2 dice: escribe un ejemplo de cómo actuar con valores de una cultura de paz frente a un conflicto que ocurre en tu comunidad. Eso también al igual es personal. El número 3 dice: responde qué tiene que ver cultura de paz con la apatía o la falta de solidaridad. Es como lo que les mencionaba ahorita. En este caso, pues nosotros no nos deberíamos de poner en actos violentos cuando estamos viviendo una situación bastante crítica. Cuando nosotros no actuamos con empatía ni con solidaridad, esto es lo que pasa, o sea, hacemos lo contrario, que es la apatía y la falta de solidaridad. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, retrae actos violentos, pues una parte negativa de nosotros que no queremos acatar las indicaciones, y pues podemos involucrar a otras personas y llegarlas a afectar por nuestra toma de decisiones. En la número 4 menciona: analiza la siguiente nota de opinión. Desarmemos el lenguaje. Bueno, en este caso ustedes retomaron la lectura y ya retomando la lectura iban a contestar las preguntas de la actividad número 5. En este caso dice la primera: ¿cuál es la idea principal que plantea el autor? Bueno, principalmente plantea que los colombianos actúan de una manera violenta para que sean escuchados. ¿Cómo se relaciona el lenguaje con una cultura de la paz? Pues bueno, que muchas de las veces al no utilizar el diálogo con otras personas o no saber o falta de comunicación, entre otras cosas, esto pues lo primero que hace es que pues estamos promoviendo violencia. En este caso dice que los colombianos pues ya dentro de su cultura, dentro de cuando son las elecciones, siempre debe de haber un conflicto entre matanza de personas o entre otras cosas, otras situaciones que transcurren. Y pues bueno, el lenguaje es muy importante para la paz, porque si ustedes no tienen pues una buena comunicación con otra persona, pues esto va a hacer que entren a los conflictos de violencia. Y si lo principal que queremos es la paz para todos, pues debemos de actuar de una manera armoniosa, como decía Buda, y ya les había mencionado algunas frases sobre este personaje. Porque si Buda pudo transmitir la paz espiritual, ¿nosotros no podremos? En este caso nosotros también podemos. Es cuestión de que nosotros también retomemos las acciones y el cómo actuamos hacia un tipo de conflicto o las palabras que nosotros mencionamos al estar refiriéndonos con otra persona. En la siguiente pregunta dice: ¿por qué en este caso defender una ideología genera conflictos? Bueno, porque tanto como una persona como otra persona tienen diferentes maneras de pensar. Es cuando nosotros como maestros, un ejemplo sería que pensáramos que todos los alumnos tienen que pensar de la misma manera
y todos los alumnos tienen que aprender de una misma manera, porque nosotros lo decimos. Bueno, en este caso hay alumnos que aprenden de una manera diferente, por eso tenemos diferentes formas de aprender, ya sea visuales, kinestésicos, auditivos, entre otros. Y nosotros debemos de retomar esos aprendizajes de ustedes. Bueno, en este caso es lo mismo si llevamos a cabo una ideología. Ustedes tienen una manera de pensar, tal vez yo tengo otra manera de pensar. Como dicen, toda persona es un mundo diferente. Y la última pregunta menciona, ¿qué valores y principios relacionados con el respeto a la diversidad, los derechos humanos, la cohesión social y a la cultura de paz ayudaría en estos contextos de violencia? Principalmente el respeto hacia las diferentes formas de pensar, la solidaridad, que es ponernos en los zapatos de las demás personas, en la empatía, que es principalmente nosotros acatar las indicaciones y ayudar al prójimo, entre otras cosas. Entre los derechos humanos, pues sí, ya habíamos visto que existe el derecho a la libertad de expresión, pero sin llevar a cabo un acto violento que dañe a otra persona o que tenga pues actos en las cuales pues ataquen a otra persona o tengan daños hacia lo material, entre otras cosas. Y la actividad número 6 dice, relaciona las frases de la columna izquierda con los conceptos de la columna derecha. En el primero dice, el respeto a la vida y el rechazo de cualquier tipo de violencia son dos de los principios que promueven una cultura de paz. El conflicto no es sinónimo de violencia principalmente, porque ya habíamos visto que los conflictos no deben de llevar a cabo un acto violento. El conflicto es una oportunidad de aprendizaje principalmente, porque si ustedes retoman todo ese proceso que se debe de llevar a cabo dentro del diálogo, pues ustedes van a llegar a la conclusión de si ustedes son los afectados, pues en tranquilizarse, en hablar bien las cosas, entre otras cosas. Si ustedes son los que afectaron, pues en ver qué es lo que hice mal, por qué actué de esa manera, pedir disculpas, saber escuchar, controlar mis emociones y sentimientos, entre otras acciones. Las personas que intervienen cuando la parte involucrada no llega a un acuerdo es un mediador, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y pues bueno, esto sería todo. Hasta luego.